Después de un doloroso parto de 20 horas, mi esposo tomó el certificado de nacimiento y dijo, nuestro bebé llevará el nombre de mi madre, no el tuyo. Protesté, pero él se burló, no tienes voz ni voto. La enfermera me miró y susurró, ¿quieres que le diga la verdad? Mi corazón latía con fuerza mientras su mundo se derrumbaba ante él. Mi esposo, Mark, nombre ficticio, y yo llevábamos 6 años juntos y 3 casados. Creía que teníamos una relación sólida. Estaba equivocada. Debía haber visto las señales de advertencia. De verdad que debía haberlo hecho. Desde el momento en que conocí a la madre de Mark, Susan, supe que no le caía bien. Era el tipo de mujer que hacía que todas las conversaciones giraran en torno a ella, actuaba como si el mundo le debiera algo y trataba a su hijo como si fuera la segunda venida de Cristo. Al principio, eran cosas pequeñas, comentarios sarcásticos, cumplidos ambiguos, pequeñas indirectas sobre mi apariencia, mis antecedentes, incluso mi carrera. Pero con el tiempo, la cosa empeoró. Necesitaba controlar todo en la vida de Mark. Cuando nos comprometimos, armó un escándalo porque Mark le propuso matrimonio con un anillo que él eligió en lugar de dejar que ella lo hiciera. Cuando compramos nuestra primera casa, criticaba el barrio, la distribución y el color de las paredes como si fuera su casa. Se pasaba por casa sin avisar y fingía que vivía con nosotros. Y cada vez que me quejaba, Mark le quitaba importancia. Ella es así. Ya sabes cómo es. Tiene buenas intenciones. No, no lo hizo. Quería ser la mujer más importante de su vida, y el hecho de que me hubiera elegido la enfurecía. Pensé que todo mejoraría cuando me embarazara. Estaba totalmente equivocada. En cuanto Susan supo que estábamos esperando un hijo, se puso furiosa. De repente, tenía opiniones sobre todo. Odiaba los nombres de bebé que me gustaban. Insistió en que siguiera su dieta de embarazo, lo cual era ridículo. Incluso intentó decirme a qué ginecólogo acudir, como si mi propio médico no fuera suficiente. ¿Y Mark? Mark simplemente la dejó. Siempre fue un niño de mamá, pero nunca me di cuenta de lo profundo que era. Cuando tenía 6 meses de embarazo, Susan hizo un comentario que todavía me hierve la sangre. Me miró fijamente a los ojos y dijo, espero que el bebé se parezca a la familia de Mark. Tus rasgos no le sentarían bien a una niña. Mark estaba allí y no dijo nada. Esa fue la primera vez que sentí un cambio real en mi matrimonio. Adelantémonos a la fecha prevista del parto. El parto fue brutal. Tuve dolor durante 20 horas. Sentía como si me destrozaran el cuerpo, y Mark apenas estaba allí. No me refiero físicamente, estaba en la habitación, sino mentalmente, emocionalmente. Desconectado. Jugaba con su teléfono. Respondía llamadas de su madre. Salió de la habitación 2 veces para tomar café mientras yo gritaba de dolor. Y finalmente, nació nuestra hija. Apenas tuve un momento para abrazarla cuando Mark tomó el certificado de nacimiento de la mano de la enfermera. No me preguntó el nombre. Ni siquiera me miró. Nuestro bebé llevará el nombre de mi madre, dijo, como si fuera un hecho. Pensé que bromeaba. No lo era. Estaba exhausta, débil, todavía temblando, y logré susurrar que no. Ya habíamos elegido un nombre juntos. Me dio una sonrisa burlona. Una sonrisa burlona. No tienes voz ni voto. Sentí como si me hubieran sacado el aire del pecho. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, la enfermera, una mujer mayor de mirada penetrante, se acercó y susurró, ¿quieres que le diga la verdad? Giré la cabeza para mirarla, con el corazón latiéndome con fuerza. No tenía ni idea de qué quería decir. Y entonces vi su expresión. Sabía algo. Y fuera lo que fuese, estaba a punto de cambiarlo todo. Sentí el corazón latir con fuerza en mi pecho al mirar a la enfermera. Ella sabía algo. Mark, todavía sonriendo con sorna como si hubiera ganado algún juego, estaba demasiado ocupado escribiendo en el certificado de nacimiento como para notar el cambio en el ambiente. Me obligué a hablar, con voz débil pero firme. ¿Qué quieres decir?, le susurré a la enfermera.
Su mirada se dirigió a Mark y luego a mí. No estoy aquí, murmuró. Pero créeme, necesitas saberlo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a Mark, que seguía ajeno a todo, y algo dentro de mí se quebró. Había pasado años siendo la esposa tranquila y comprensiva, la razonable, la que dejaba pasar las cosas. Ya no. No le vas a poner el nombre de tu madre, dije, con la voz repentinamente más fuerte. Mark dejó de escribir y me miró como si le hubiera dado una bofetada. ¿Disculpa? Es nuestra hija, dije apretando los dientes. Acordamos un nombre. No puedes cambiarlo sin mí. Apretó la mandíbula. Mi madre, me da igual. Nunca había visto a Mark tan enfadado conmigo. ¿Molesto? Claro. ¿Frustrado? Muchas veces. Pero esto era diferente. Su rostro se contrajo y, en voz baja y fría, dijo, no tienes voz ni voto. Después de todo lo que he hecho por ti, deberías agradecer que te deje poner tu apellido en el certificado. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. La enfermera respiró hondo. Oh, ni hablar, murmuró. Mark no había terminado. Si no te gusta, quizá no deberías haber sido tan difícil durante el embarazo. Tenías un solo trabajo, gestar a mi bebé. No tienes derecho a decidir. Es mi derecho. Algo dentro de mí se hizo añicos. Y entonces la enfermera hizo algo que nunca esperé. Le arrebató el portapapeles de las manos a Mark. No le hablarás así. Mark giró la cabeza de golpe, con la cara de asombro reflejada en su rostro. ¿Qué demonios? Pero la enfermera no escuchaba. Ella volteó los papeles y lo miró fijamente. Tienes suerte de que aún no sepa toda la historia, dijo con frialdad. Y así, lo supe. Había estado ocultando algo. Miré a Mark. Estaba pálido. ¿De qué habla? Nada, dijo demasiado rápido. Solo está mintiendo, interrumpió la enfermera. No lo creo. La mirada de Mark nos recorrió rápidamente, con todo su cuerpo tenso. Entonces la enfermera se inclinó, bajó la voz y susurró, deberías revisar el historial del seguro. Me tomó un segundo procesar lo que dijo. Pero cuando lo hice, me impactó de golpe. Mark había sido quien se encargaba de los trámites del seguro durante mi embarazo. Había confiado en él. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? A menos que... Me volví hacia él con la garganta seca. Mark, ¿qué hiciste? Apretó los puños. Nada, pero ahora tenía sudor en la frente. Su respiración había cambiado. Estaba nervioso. La enfermera exhaló bruscamente, negando con la cabeza. Ya lo he visto antes. Las mujeres llegan pensando que todo está bien, confiando en que sus maridos se encargarán de todo. ¿Y entonces? Descubren que ni siquiera figuran como padres principales. Me quedé paralizado. Mark se levantó de golpe de la silla. Nos vamos. Lo ignoré. ¿Cambiaste mi historial del seguro? Me temblaba la voz. Hice lo que tenía que hacer, espetó. No lo entiendes. Entonces hazme entender. Silencio. La enfermera se cruzó de brazos. ¿Quiere que busque los registros? Porque puedo. Ahora mismo. El rostro de Mark se retorció de pura rabia. Se giró hacia mí. No estás haciendo esto. Acabas de dar a luz. Estás alterada hormonalmente, no estás pensando con claridad. Pero pensaba con claridad. Y sabía, sin lugar a dudas, que me había engañado. Mark me agarró la muñeca. No fuerte, pero firme. No vamos a hacer esto aquí. Retiré el brazo de un tirón. No me controlas. Su mandíbula se contrajo y, por primera vez, vi miedo real. No ira. Miedo. La enfermera se giró hacia mí. ¿Quieres ver el historial? No lo dudé. Sí. Mark soltó una risa amarga. Bien. ¿Quieres la verdad? Se suponía que nunca los verías.
La habitación parecía más pequeña. La enfermera me miró fijamente. Déjame ir a buscarlos. Salió, dejándome sola con Mark. Lo miré fijamente. ¿Me vas a decir qué pasa? Ahora mismo. Se pasó una mano por el pelo. No entiendes lo difícil que ha sido esto para mí. Mi mamá, tu mamá. Quería que yo me encargara de todo. Dijo ella, se detuvo e inhaló profundamente. Esperé. Dijo que sabía lo que era mejor para el bebé, admitió finalmente. Dijo que eras demasiado sensible, demasiado blando. Que tenía que tomar el control. Me sentí mal. ¿Y tú qué? ¿Me quitaste del seguro de mi hijo? ¿Te convertiste en el único tutor legal? Mark no respondió. Era todo lo que necesitaba saber. La enfermera regresó con una carpeta. Lo puso en mi regazo y me lo abrió. Y allí estaba. Mark se había registrado como padre soltero. Mi nombre no aparecía en ninguna parte. Sentí un frío intenso. Planeabas quitármela. Mark no lo negó. Pensé que iba a vomitar. La voz de la enfermera era de acero. Qué suerte que me diera cuenta. He visto mujeres perder la custodia de sus propios bebés por cosas así. Mark se puso de pie. Estás exagerando. Negué con la cabeza. Ya terminé. Se rió, una risa de verdad, como si fuera un chiste. ¿Qué? ¿Crees que puedes irte así como así? Acabas de tener un bebé. ¿A dónde vas a ir? La enfermera me puso una mano en el hombro. No estarás sola. La sonrisa de Mark se desvaneció. Y entonces supe que su mundo estaba a punto de derrumbarse. El rostro de Mark era una mezcla de furia y desesperación. Podía ver cómo le daba vueltas la cabeza. Creía que podía salir de esto con palabras, que podía manipularme como siempre. Esta vez no. Me volví hacia la enfermera. ¿Qué hago ahora? Me miró atentamente antes de preguntar, ¿tienes familia cerca? ¿Alguien de confianza? Sí. Mi hermana, Sophie. Vivía a unos 30 minutos de aquí, a diferencia de Mark, de verdad se preocupaba por mí. Saqué mi teléfono para llamarla, pero antes de que pudiera marcar, Mark me lo arrebató de las manos. No vas a hacer esto, gruñó. La enfermera se interpuso entre nosotros con voz cortante. Devuélvaselo. Ahora. Dudó medio segundo y luego arrojó mi teléfono sobre la cama del hospital. Estás cometiendo un error, murmuró. Lo ignoré y llamé a Sophie. Contestó al segundo timbre. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está el bebé? Abrí la boca, pero no me salieron las palabras. Sentía un nudo en la garganta, como si hablaba me fuera a desmoronar. La enfermera me quitó el teléfono y habló. Hola, Sophie. Soy la enfermera Claire del hospital. Tu hermana te necesita aquí inmediatamente. Sophie no lo dudó. Voy para allá. Mark soltó una risa amarga. ¿En serio? ¿Vas a ir con tu hermana? Ni siquiera le gustó. Lo miré fijamente. Quizás porque ella se dio cuenta de tus mentiras antes que yo. Su rostro se ensombreció. Esto es ridículo. La enfermera tenía una voz cortante. No, lo ridículo es lo que intentaste hacer. Y créeme, el personal del hospital habla. No nos gustan los hombres que intentan robarles los bebés a sus esposas. Mark apretó los puños, pero no dijo nada. Me volví hacia la enfermera. ¿Podemos cambiar el papeleo? Ella asintió. Sí, y lo documentaremos todo. Si intenta algo, habrá un proceso legal. Mark se puso rígido. Estás exagerando. Pero estaba sudando. Sabía que había perdido el control de la situación. Y entonces, sonó su teléfono. Al principio, no le di mucha importancia. Pero entonces vi el nombre en la pantalla, mamá. Y así, lo supe. No lo había hecho solo. Su madre estaba detrás de todo. Mark rechazó la llamada, pero lo agarré de la muñeca antes de que pudiera guardar el teléfono.
Vas a decirme la verdad, dije con la voz temblorosa de rabia. No hay nada que contar. La enfermera se cruzó de brazos. Puedes decírselo ahora o lo sabrá cuando revise el expediente legal. De cualquier manera, se acabó. La mirada de Mark se posó en mí, luego en el bebé que llevaba en brazos. Y por primera vez, vi culpa. Tenía que oírla de sus propios labios. ¿Qué hiciste? Silencio. Le quité el teléfono, pero me lo quitó de un tirón. Bien, espetó. ¿Quieres la verdad? Mi madre dijo que tenía que asegurarme de que la bebé estuviera legalmente a mi nombre. Así, si alguna vez intentabas dejarme, no podrías llevártela. La habitación daba vueltas. Apreté a nuestra hija con más fuerza, temblando por completo. Dijo que podía conseguirme un abogado, continuó con voz amarga. Me dijo que los tribunales no te favorecerían porque no ganas tanto dinero. Que si jugaba bien, podría obtener la custodia completa. Se me revolvió el estómago. Su madre había planeado arrebatarme a mi bebé incluso antes de que naciera. Lo peor. Mark se dejó llevar. Sentí que iba a vomitar. ¿Por qué? Susurré. ¿Por qué me hiciste esto? Mark se frotó la cara con la mano. Porque nunca respetaste a mi madre. La habitación quedó en silencio. La enfermera respiró hondo. Dios mío, murmuró. Me reí. Una risa fría y hueca. ¿Intentaste robarme a mi hijo porque no veneraba a tu madre? Mark no respondió. Era todo lo que necesitaba saber. La enfermera se volvió hacia mí. Vamos a arreglar esto ahora mismo. Tomó mis papeles y salió de la habitación, probablemente para avisar al administrador del hospital. Mark se acercó a mí. Mira, esto se nos fue de las manos. Podemos arreglarlo. Abracé a mi hija con más fuerza. Ya no hay nosotros. Su rostro se contrajo. Soy su padre. Y soy su madre, le respondí. Y a diferencia de ti, no la usaré como arma. Apretó la mandíbula. Estás cometiendo un error. No, dije con voz firme. El único error que cometí fue confiar en ti. En ese momento, Sophie entró. Me miró a la cara y supo que algo andaba mal. ¿Qué demonios pasa? Antes de que pudiera contestar, el teléfono de Mark volvió a sonar. Esta vez, Sophie se lo arrebató de la mano. Miró la pantalla. No era solo su madre quien llamaba. Había mensajes. Un montón. Y cuando desbloqueó el teléfono, porque claro que sabía su contraseña, palideció. Giró la pantalla hacia mí. Y mi mundo se tambaleó de nuevo. Hubo mensajes entre Mark y otra mujer. ¡Qué ganas de verte! Cuando nazca el bebé, por fin podremos estar juntos. No le quedará nada. Estará atrapada. La cara de Sophie se puso roja de rabia. ¿En serio? Mark palideció. Me quedé mirando los mensajes, con la vista borrosa. No solo había intentado robarme a mi hija. Había planeado dejarme por otra. Mientras estaba embarazada. Mientras llevaba a su hijo. Sentí que me invadía una calma peligrosa. Miré a Mark y le susurré, no tienes ni idea de lo que acabas de hacer. Mark se abalanzó sobre su teléfono, pero Sophie se lo arrebató. ¡Ay, no, imbécil! Siseó. No vas a salir de esta. No podía apartar la vista de la pantalla. Los textos se difuminaban y me temblaban las manos al desplazarme. Mark había estado teniendo una aventura. No fue solo una aventura. Una relación seria. Y no fue solo engaño, fue calculado. No le quedará nada. Estará atrapada. Ese mensaje me impactó como una bala en el pecho. No se trataba de amor. Ni siquiera se trataba de mí. Se trataba de control. Había planeado atraparme, robarme a mi bebé, despojarme de mis derechos, arrinconarme donde no me quedara nada. ¿Y entonces? Iba a irse con otra. Sentí que me ahogaba. El corazón me latía con fuerza en los oídos, mi cuerpo aún débil por el parto,
Mi hija recién nacida dormía en mis brazos, completamente inconsciente de que el hombre que se suponía debía protegerla ya la había traicionado antes de que pudiera siquiera abrir los ojos. Me volví hacia Mark. ¿Quién era ella? Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Sophie siguió desplazándose, con el rostro ensombrecido. Entonces se quedó paralizada. Dios mío. Me miró con los ojos abiertos. No te lo vas a creer. Volvió a girar el teléfono. Y allí, mirándome fijamente, había un nombre familiar. La otra mujer era la hija de la mejor amiga de su madre. La misma mujer hacia la que Susan lo había estado presionando durante años. La chica perfecta. La que quería que se casara con él en vez de conmigo. Sentí que el mundo se había desplomado. No se trataba solo de control. Ni siquiera de hacer trampa. Esto estaba planeado. Esto estaba planeado. Y Mark había accedido. No sé qué se rompió dentro de mí, pero sentí que algo se rompía. Me puse de pie, todavía dolorida por el parto, y apreté el teléfono contra el pecho de Mark. ¿Cuánto tiempo? Mi voz sonaba serena. Mark seguía pálido. No es lo que piensas. Sophie rió con amargura. ¿En serio? Porque parece que tú y mami querida estaban planeando una vida completamente nueva sin mi hermana. Mark apretó la mandíbula. No se suponía que se enterara así. Me reí. Un sonido agudo y sin humor. No se supone que me entere así, repetí. Así que se suponía que un día me despertaría y me daría cuenta de que mi esposo me había robado a mi bebé y me había reemplazado. Tuvo la audacia de poner los ojos en blanco. Estás siendo dramático. Algo dentro de mí se encendió. Tomé los papeles del certificado de nacimiento de la bandeja del hospital y los partí por la mitad. No me controlas. No la controlas. Mi voz temblaba de rabia. Y entonces, la puerta se abrió de golpe. Y entró Susan. Sus ojos recorrieron la habitación, deteniéndose en los papeles triturados que tenía en mis manos. Entonces vio el teléfono, aún abierto con los mensajes. Se quedó paralizada. Luego, sus labios se curvaron. Bueno, dijo con suavidad. Supongo que ya no tiene sentido fingir. Sophie dejó escapar un sonido entre risa y incredulidad. ¿En serio? Ni siquiera lo vas a negar. Susan sonrió con suficiencia. Y en ese momento me di cuenta de que ni siquiera lo sentía. No fue un error. Era su plan desde el principio. Me volví hacia Mark. La dejaste hacer esto. Mark tragó saliva con dificultad. Todavía no había dicho nada. Porque no había nada que decir. Me había traicionado. Completamente. Susan dio un paso adelante, con una voz extrañamente tranquila. Escucha, cariño. Tienes que entender que esto es lo mejor para el bebé. Aprieto más a mi hija. Lo mejor para mi bebé es mantenerla lo más lejos posible de ti. Susan suspiró. Como si fuera una niña en un berrinche. No tienes los recursos para criarla sola, dijo con frialdad. Sé realista. Mark gana más dinero. Tiene estabilidad. Tú no. Sophie resopló. Oh, cállate la boca. Si crees que mi hermana se va a dejar vencer y dejar que le robes a su bebé, eres más tonta de lo que pensaba. Susan se volvió hacia Mark. Encárgate de esto. Y entonces lo vi. Vacilación. Mark vacilaba. Había pasado años bajo el control de su madre. Había hecho todo lo que ella le había ordenado. Pero ahora estaba atrapado. Me acerqué y le susurré, si sigues con esto, te destruiré. Parpadeó. Si no lo haces, te llevaré a juicio. Lo expondré todo. Tus papeles falsos del seguro. Tu infidelidad. Tu intento de robarme a mi hijo. Me aseguraré de que no la vuelvas a ver. Su mirada se dirigió a Susan. Y por primera vez, ya no parecía seguro. Susan también lo vio. Mark, espetó. Está fanfarroneando.
Tenemos a los abogados. La miré fijamente a los ojos. Supongo que luego veremos quién gana. Silencio. Entonces, Mark se quebró. Se volvió hacia su madre y le dijo, «Mamá. No puedo hacer esto». Susan se puso rígida. «¿Disculpa?» La voz de Mark era apenas un susurro. Yo no pensé que llegaría tan lejos». La cara de Susan se retorció de rabia. «No seas tonta. Hablamos de esto». Mark me miró. Luego miró al bebé en mis brazos. Dio un paso atrás. «No puedo», repitió. Susan se descontroló. «Después de todo lo que hice por ti, lo vas a tirar todo por ella». Mark se estremeció. Y en ese preciso instante, supe que había ganado. No porque Mark hubiera cobrado conciencia de repente, sino porque era débil. Y por una vez, su madre no era quien manejaba los hilos. Susan salió furiosa. Mark no la siguió. Sofía llamó a nuestro primo abogado y lo mandó a buscar al hospital. Con la documentación de la enfermera, corregimos legalmente el papeleo. ¿Y Susan? Intentó contactarme. Incluso se presentó en mi apartamento una vez, intentando hablar. No la dejé entrar. Sofía llamó a la policía. Al final, dejó de intentarlo. Mark se mudó. Pedí el divorcio. ¿Y la otra mujer? Lo dejó en cuanto se dio cuenta de que no tenía nada más que ofrecer. Me llevó mucho tiempo procesar lo sucedido. Aceptar que el hombre que había amado, el hombre con el que me había casado, había planeado destruirme. Pero ahora, abrazando a mi hija, sabía una cosa con certeza. Había ganado. No como una venganza mezquina. No como una forma de hacer desaparecer el dolor. Pero había escapado. ¿Y Susan? Había perdido. Había intentado construir la vida perfecta para su hijo, ¿y ahora? No tenía nada. Y yo tenía todo lo que importaba.